es muy frecuente. Bueno, seguimos con la importancia de la hidratación en el buceo con nuestro amigo Darío Gómez. No digo nada, Seguirá cantando. El rey del despecho con nosotros. Adelante, Darío. Otra. Bueno, primero recalcar algo que Fabián dijo que yo creo que es muy importante. Antes pensábamos que lo más importante que necesitábamos hacer cuando teníamos un buzo con síntomas de descompresión era llevarlo a la cámara, ¿no? Necesitamos meterlo a la cámara de inmediato. De nada sirve llevar un buzo que no está estable y meterlo a la cámara en situación inestable. ¿Por qué? Porque al estar, vamos a hablar de esto, deshidratados, generalmente todos los buzos llegamos a tener un nivel de deshidratación per se por la actividad que estamos haciendo. Cuando tenemos un buzo con enfermedad por descompresión especialmente grave, generalmente hay un cambio en el balance de nuestros líquidos y llegan muy comúnmente los buzos, como les llamamos, chocados, ¿no? En estado de choque, con un nivel de líquidos bajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder tratar un buzo de manera adecuada es que tenga una condición cardiovascular no óptima, pero decente para que el tratamiento hiperbárico funcione. ¿Por qué es esto? De la misma manera en que la hidratación puede afectar la descompresión, en estos casos para el tratamiento hiperbárico nosotros necesitamos estar bien hidratados para que tengamos el vehículo para transportar el oxígeno dentro de nuestro cuerpo y deshacernos del nitrógeno residual, ¿no? Entonces fue un buen preámbulo de la plática, ¿no? Esta plática vino de una idea de Edgardo, de un artículo que leyó muy interesante, que incluía al final. Vamos a ver primero los principios básicos de hidratación. La que sigue, por favor. Bueno, la hidratación, como sabemos, es vital para la vida, pero también tiene un papel crítico en lo que es el buceo, por lo que estamos diciendo, ¿no? La hidratación tiene mucho que ver, no solamente con los tejidos, pero con la sangre, que es el vehículo donde transportamos los gases disueltos, ¿no? Y el objetivo de esta plática, pues bueno, es entender el estado de hidratación y cómo esto influye en el bienestar y para prevenir riesgos. Las recomendaciones que se dan normalmente de hidratación a la gente, pues bueno, son 2 a 2 litros y medio de agua al día. ¿Cuántos de ustedes cumplen con eso? Bien pocos, ¿no? 80% tiene que ser agua. Por supuesto hay que aumentar el consumo si hay ejercicio, si tenemos mucha actividad, si el día es caluroso. Bien importante que el agua no esté debajo de 10 a 15 grados centígrados. Uno siempre piensa, ay, qué rico, una botella de agua, un agua. Muchas veces el agua fría, cuando la tomamos, disminuye su absorción dentro de nuestro sistema digestivo si el agua está fría, ¿no? Entonces, agua al tiempo generalmente es mejor para la hidratación, es más difícil tomarla, ¿no? Beber regularmente antes de tener sed. La sed es un mecanismo que nos dice que ya tenemos un grado de deshidratación. Entonces, si ustedes tienen sed, quiere decir ya están deshidratados. Entonces, nunca hay que tener sed. Y el otro 20% de los líquidos, pues viene de café, de jugos, de lo que sea, de refrescos, de alimentos. No debería ni decir refrescos, pero bueno. La que sigue. ¿Qué es estar bien hidratado? Pues bueno, es el balance, ¿no? De los líquidos que tomamos y los líquidos que desechamos. ¿Qué causa la deshidratación? El sudor, la actividad física, la temperatura.
¿Cuáles son los síntomas comunes cuando no estamos bien hidratados? Dolores de cabeza, fatiga, calambres y cambios en la coloración de la orina, ¿no? La que sigue. Entonces, ¿qué cambia en nuestro cuerpo cuando estamos debajo del agua, no? Bueno, perdemos más agua de lo normal por dos mecanismos. Uno, la vía respiratoria. El aire que respiramos de los tanques hace que se reseque la vía respiratoria y que tengamos que jalar un poco más de líquidos de los tejidos y de la sangre para rehumectar. Tenemos que hacer mayor esfuerzo físico. Estamos en una posición que es antinatural para nosotros para hacer ejercicio, ¿no? Esto hace que nuestro volumen de sangre se haga más central, nuestros periféricos se contraigan, entonces a nosotros tener más volumen central echan a andar nuestros riñones, nos dan ganas de orinar, y por eso esa foto, ¿no? Con ese dibujo. Siempre digo que hay dos tipos de buzos, los que orinan en el wetsuit y los que mienten. Entonces, generalmente cuando estamos en el agua, pues no tenemos ese mecanismo de sed, ¿no? Y como les decía, la posición, la temperatura pueden hacer que nuestro cuerpo eche a andar mecanismos donde tengamos que orinar más frecuentemente. La que sigue. Y esto pues es la parte más importante para la actividad del buceo, pues nos puede causar fatiga prematura, calambres musculares que son muy peligrosos, disminución de la concentración, mayor riesgo de enfermedad por descompresión, aunque no está cuantificado qué tanto más riesgo tenemos por estar deshidratados. Sabemos que muchos de los buzos que tratamos, lo primero que podemos diagnosticar es algún tipo de deshidratación, ¿no? Ya sea leve, moderada o severa. Y bueno, problemas circulatorios, la que sigue. ¿Cómo mantenerse hidratado antes, durante y después del buceo? Bueno, hay que empezar antes del buceo. Y antes del buceo, ustedes son profesionales del buceo, entonces siempre están buceando, pero la recomendación para clientes siempre tiene que ser que se hidraten desde antes de empezar a bucear, ¿no? No hay que exagerar tampoco. La sobrehidratación también ha demostrado que tiene otros riesgos en el caso del buceo. Hay que empezar desde días anteriores. Yo les recomiendo siempre a todos los buzos, ya sean profesionales o recreativos, siempre agregar electrolitos a su ingesta de agua diaria, ¿no? La gente me pregunta, ¿qué electrolitos? ¿Cuántos? Los que encuentres. Hay veces que digo hasta un Gatorade, una bebida de estas comerciales es bueno. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que hay un poco más de volumen circulante con estas sales y glucosa que a veces tienen estos mezclados, y nos ayudan a que la ingesta de agua que tengamos más esos electrolitos nos ayude a estar en una mejor condición. Hay que ingerir agua en las 2 o 3 horas previas al buceo, alrededor de 500 a 600 mililitros. Hay que evitar alcohol, exceso de cafeína también, cualquier diurético, comer frutas con alto contenido en agua. Y durante el día de buceo hay que beber poquito, hay que tomar también antes, usar botellas reutilizables y termos para seguir tomando, y siempre estar atentos a la exposición solar. Nos pasa mucho cuando tenemos clientes que vienen de otra región que es más frío, que dicen, no, es que sí estoy tomando suficiente agua, ¿no? Pero hay gente que no está acostumbrada aún a la temperatura, a estar expuestos al medio ambiente tanto tiempo, y eso causa que se deshidraten más rápido, ¿no? Y después del buceo, igual rehidratarse con agua y electrolitos. Aunque sientan que no sea necesario, siempre hay que beber un poco después del buceo. La que sigue. Herramientas y consejos prácticos. Bueno, hay apps y relojes para recordar que hay que tomar agua. Ahí veo que alguien tiene una botellita de esas que dice cuánto
cuánto tienes que tomar para llegar a tu meta. La forma más eficaz y fácil de checar qué tan bien hidratados es checar su orina. Si su orina tiene un color oscuro, quiere decir que están deshidratados. El color ideal de la orina tiene que ser un poco de tinte. Ahorita vamos a ver una escala de color. Y si no tienen nada de tinte, quiere decir que ya están sobrehidratados, ¿no? Llevar bebidas saborizadas sin azúcar o agua, si el agua sola no motiva. Y siempre educar a todos el equipo de buceo para evitar accidentes en nuestras embarcaciones. La que sigue. Esta es la escala. Entonces, por supuesto, si está en el número 8, hay que ir al doctor, ¿no? Todo lo que está debajo de la línea roja ya es deshidratación, ¿no? Entonces, si ven el color, pues es una forma muy práctica de ver qué tan bien hidratados estamos, ¿no? El color ideal siempre es que tenga un poco de tinte ámbar, amarillo. Si se ve ya como semáforo, pues definitivamente hay que tomar más líquidos, ¿no? La que sigue. Este es el artículo que me compartió Edgardo y que él estaba haciendo conejillo de indias de sí mismo para ver cómo funcionaba. La que sigue. Y pues realmente es un estudio que intenta justificar el uso o el tomar agua de cierta manera para disminuir el estrés descompresivo, ¿no? Entonces, investigaron qué diferentes volúmenes podían tomar antes de bucear y luego hicieron seguimiento con ultrasonido para checar las burbujas que había circulando, ¿no? La que sigue. El método que utilizaron fueron 20 buzos hombres experimentados en la participación, si recuerdo bien eran buzos militares, ¿no? 4 grupos, uno no tomó agua, el otro tomó 30% de lo recomendado, otro 50, otro 100, de los 2.3 litros de los que estábamos hablando, ¿no? Todos realizaron inmersiones idénticas a 30 metros por 35 minutos durante 7 días. Se midieron burbujas con ultrasonido Doppler antes y después, 30 minutos posterior al buceo. La que sigue. Las frecuencias, los indicadores claves que vimos, bueno, la frecuencia, cuántas burbujas por ciclo cardíaco encontraban, ¿no? El porcentaje, cuántos porcentaje de latidos con burbujas, la intensidad de la señal de las burbujas, que tanto se veían, y la escala combinada de Kiesmauer y Spencer para cuantificar realmente cuántas burbujas había en la lectura, ¿no? La que sigue. Los resultados principales de este estudio fue que, bueno, el grupo de 30% mostró la menor frecuencia y la menor amplitud de porcentaje de burbujas. Los grupos de 0 y 100 mostraron los mayores grados de burbujas, o sea, los que tomaron nada y los que tomaron todo, ¿no? Y el grupo de 30 mantuvo el grado de burbuja más bajo tras el buceo durante la recuperación. Entonces, después de leer este estudio, pues uno puede inferir que, bueno, lo ideal es tomar 30% de la ingesta, que es lo que tú estabas haciendo, ¿no? Pero, la que sigue. La hidratación previa al buceo con 30% de la ingesta diaria reduce el riesgo de descompresión. Esto es lo que ellos llegaron a la conclusión. Exceso de agua, 100% no ayudó y podría aumentar la formación de burbujas, a lo mejor. La hidratación adecuada es una medida simple y efectiva para prevenir la enfermedad por descompresión. Entonces, pues, los coreanos hicieron el estudio y resolvieron esto muy rápido, ¿no? La que sigue. Las limitaciones y recomendaciones, tiempos de buceo cortos, solo 2 mediciones de burbujas postbuceo, una muestra pequeña, solo hombres, buzos militares. Esto es como generalmente los artículos médicos terminan. Dice, este solo es un estudio, no hay evidencia suficiente y tenemos que hacer más estudios, ¿no? La que sigue.
Y meses después hubo un estudio, una respuesta de un fisiólogo muy famoso que trabajaba antes en Dan, que ahora trabaja en una universidad canadiense, una carta pública respondiendo a los resultados de este estudio, la que sigue. Y bueno, como buen científico, lo primero que criticó fue la metodología, ¿no? De cómo lo hicieron, de los resultados. También dice que ese mismo artículo fue mandado a la revista de Diving Medicine, que es la de la UHMS, que fue rechazado, la que sigue. No hubo una medición objetiva del estadio previo de hidratación de los buzos. O sea, los buzos podían llegar, me voy a tomar 30% del agua que me toca y irme a bucear, pero no sabían realmente si esos buzos llegaron hidratados o deshidratados, ¿no? Entonces, faltaba ese factor previo para saber si realmente tenía un factor protector, ¿no? Evaluación subjetiva de síntomas de deshidratación. No hubo realmente laboratorios para medir si había algún tipo de deshidratación o si nada más bien era lo que el buzo decía que sentía, ¿no? El orden fijo de tratamientos, puede haber un posible sesgo y mediciones insuficientes post-inmersión, solamente 2 veces, ¿no? Cuando salían y 30 minutos después la que sigue. Y el análisis de burbujas, pues bueno, usaron el tipo de datos ordinales incorrectos, hubo sobreanálisis de los parámetros individuales y tuvieron resultados inusuales, la que sigue. Entonces, dicen que no se puede confiar en los resultados de ese estudio, ¿no? El estudio no demuestra que la prehidratación reduce el estrés por descompresión y se requiere investigación más rigurosa, la que sigue. Y bueno, los riesgos asociados, bueno, la deshidratación puede aumentar por estrés por descompresión, sí. Aquí lo difícil es saber, bueno, ¿cómo vamos a saber qué tan bien hidratados o no? Como empezamos la plática, ¿no? Checando la orina y tomando la cantidad de líquido que supuestamente tenemos que ingerir todos los días. Hiperhidratación, muy peligroso. Ya está, hay bastante evidencia científica para saber que la hiperhidratación no aumenta el riesgo de la enfermedad por descompresión, pero aumenta el riesgo de edema pulmonar, ¿no? Y es otro de los problemas graves que nosotros vemos, especialmente en buzos que no tienen una actividad o una condición física adecuada, es decir, que están un poco, que tienen sobrepeso, que tienen hipertensión arterial, que están tomando medicamentos para la hipertensión. Especialmente en estos tipos de buzos se ha estudiado mucho y sabemos que el aumento de líquidos puede causar el edema pulmonar. Y como recomendación es evitar extremos en la ingesta de líquidos, la que sigue. Entonces, la recomendación es regresar a la recomendación básica, ¿no? A lo mejor la cantidad del 30% no suena descabellado. ¿Por qué? Porque, bueno, llegamos al buceo con un volumen suficiente. Hay mucha gente que no le gusta tomar líquidos previos a bucear porque les preocupa que van a necesitar ir al baño durante los buceos, ¿no? Entonces, que se quede de esta plática, hay que hidratarse. Para mí lo más importante de la hidratación, además del volumen de los 2.3 litros, es los electrolitos, de ser posible previo y posterior, y nada más. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. ¿Cuál sería la concentración ideal de electrolitos y qué tipo de electrolitos debería contener?
Esa es la pregunta que me hacen siempre. La concentración ideal de electrolitos es diferente para cada persona. Es por eso que si tú compras un botecito de Pedialit o Electrolit o cualquiera de esos que están, o sea, esos son bebidas que están hechas más o menos como para la población general. Eso sería un ideal, ¿no? Pero como siempre digo, inclusive un Gatorade puede servir o algo así, ¿no? Una pastilla de esas de Nun o de electrolitos que no tienen azúcar, todavía mejor, ¿no? Gracias. ¿Más preguntas? Ok, gracias. Doctor. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, rey del despecho. Bueno, vamos a hacer una siguiente.